Hay nombres que pesan, nombres que suenan a metal chocando contra piedra, a bosques húmedos y desde luego a coronas demasiado pesadas. Hoy hablamos de uno de ellos, Arthur, o Arturo, si nos ponemos formales. Y esto, más que el simple análisis de una leyenda, es el viaje al corazón de una paradoja, la que existe entre la naturaleza salvaje y la humanidad, todo contenido en un solo nombre. A ver, vamos a meternos en harina. Porque, seamos sinceros, ¿alguien se ha parado a pensar en qué momento a alguien se le ocurrió mirar a un recién nacido y pensar, tiene cara de oso guerrero? La mayoría de los bebés, con todo el cariño, tienen cara de rodilla arrugada, no de futuro monarca legendario. Pero es que ahí está la clave de todo. El nombre de Arthur no nació en un palacio, nació en el choque brutal entre la fuerza de la naturaleza y la fragilidad del espíritu humano. Así que, para entender al hombre, primero hay que descifrar el nombre. Y todo empieza en un lugar salvaje, en los bosques antiguos de Bretaña, con una única palabra que lo va a definir todo. Pues bien, toda la madeja se desenreda con la raíz celta del nombre, Arthos, que significa ni más ni menos que oso. Hay que imaginarse la escena. Hace 1500 años, en mitad de las montañas de Gales, un druida, que seguramente había comido alguna que otra seta espiritual, decide que la fuerza de su gente no va a venir de un hombre, sino de la idea de un animal, del oso. Y esto nos lleva al primer gran conflicto. A ver, imaginemos a ese primer Arthur, un tipo llamado Arthos que, en lugar de querer ir por ahí aplastando cráneos, pues prefería observar cómo crecía el musgo en las rocas. Le gritan desde la aldea, «Arthos, a ver si vas a cazar ese jabalí». Y él, pues, ¿qué va a responder? Es que el jabalí tiene hoy una mirada muy existencialista, Branwen. Siento que si lo mato, mato una parte de mi propia narrativa. Un drama. Y aquí está la madre del cordero. Llamar a alguien oso es en el fondo una maldición de expectativas. Si te llamas Arthur, el mundo espera que seas un tanque, un muro de músculos. Pero, ¿y si en realidad Arthur era un hombre con el corazón de cristal? Pues aquí, justo aquí, nace la primera chispa de la leyenda, la lucha por intentar estar a la altura de un nombre que quizá te queda 3 tallas más grande. Pero la cosa no se quedó ahí, claro. La leyenda, y con ella el nombre, evolucionó, se fue complicando, añadiendo una nueva capa mucho más fascinante a todo este conflicto interno. La historia cuenta que el nombre evolucionó a Artíviros, o sea, oso-hombre. Y aquí es donde el asunto se pone de verdad emotivo. Ya no es solo la bestia, es la bestia y el humano fusionados en una sola identidad, en un solo ser. El choque es brutal. Por un lado está la expectativa del oso, el protector, el símbolo de una fuerza que no se rompe. Y por otro, la realidad del hombre, el que duda, el que siente, el que a lo mejor lo único que quiere es una vida tranquila en una Bretaña posromana donde todo es barro, frío y, para colmo, los romanos se han llevado el buen vino. Y llegamos a una historia casi perdida que lo resume todo a la perfección. Cuentan que la primera vez que le pusieran una armadura a Arthur, lloró. Pero no de miedo, no. Lloró porque sentía cómo el metal frío estaba silenciando el latido de su corazón. Sintió que para poder ser el oso, el protector de todos, tenía que dejar de ser el hombre, el que siente. Y claro, esta idea de la armadura nos lleva a un tema que es universal, algo que va muchísimo más allá de la leyenda y que de alguna forma nos toca a todos de cerca. Porque esa es la paradoja que en el fondo vivimos todos. ¿Cuántas veces se lleva puesta una armadura, llámese un título, un trabajo, una máscara social, y se siente que ya nadie puede ver quién hay de verdad debajo de todo eso? Pero bueno, venga, vamos a dejar la filosofía un momento y volvamos al caos. Porque la leyenda de Arthur, si se mira de cerca y con ganas, tiene todos los ingredientes de una buena comedia de situación. Hablemos de Merlín. A ver, en nuestra historia, Merlín no es un sabio perfecto. Es un tipo que vive el tiempo hacia atrás, lo cual, seamos claros, es una pesadilla logística. Es como intentar organizar una cena con alguien que recuerda lo que va a pasar mañana, pero se ha olvidado de que quedasteis hoy. Imposible. Y esto nos lleva al momento cumbre del absurdo. Merlín gritando, «¡Arthur, saca la espada de la piedra!». Y la respuesta de Arthur no es la de un héroe, es la de un hombre práctico atrapado en una fantasía. Merlín, con todo el respeto, tenemos un sistema de gobierno basado en la herencia y en un consejo de ancianos. ¿Me puedes explicar por qué, de repente, una piedra tiene poder de voto? ¿Acaso paga impuestos la piedra? El héroe a su pesar, vaya. Y el equipo que tiene que liderar, menudo desastre. Lancelot es ese amigo que siempre se enamora de la persona que no debe. Gawain es el que busca pelea en el aparcamiento del bar. Y Arthur es el gerente estresado que lo único que quiere es que la gente se lleve bien, que dejen de robarse los caballos y que, por favor, por el amor de Dios, rellenen los informes de las justas a tiempo. Pero detrás de todo este humor, la historia da un giro hacia su núcleo más profundo, el más melancólico.
Vamos a explorar la soledad inmensa que supone ser un líder, lo que de verdad significa ser un Artur. Porque ser un Artur significa ser el pilar. Y los pilares no se pueden mover, porque si se mueven, el techo se cae encima de todos. Artur se convirtió en el rey perfecto, sí, pero lo pagó con una soledad infinita. Su propio nombre, Oso, lo terminó aislando en una cueva hecha de deberes y responsabilidades. Y esta es la frase que lo resume todo. La gran paradoja de Artur es que para proteger la paz de todos los demás, tuvo que renunciar por completo a su propia paz interior. La leyenda de Camelot no es la historia de un reino que triunfa, sino la de un hombre que intentó, con todas sus fuerzas, crear un paraíso en un mundo que lo único que quería era la guerra. Aquí se ve todo el viaje, todo el arco del personaje. Empieza con Arthos, la idea bruta de fuerza. Evoluciona a Artviros, donde nace ese conflicto entre el hombre y la bestia. Se consolida en el rey Artur, ese pilar que se sacrifica por su pueblo. Y termina en Avalón, donde la paradoja se convierte en una leyenda eterna, la del rey que espera. Y mientras espera, pues uno se lo puede imaginar hoy en día mirando cómo usamos su nombre. Oye, Merlín, que hay un software de gestión de proyectos que se llama como yo. Y Merlín, claro, le respondería, sí, Artur, y también hay miles de niños que lo primero que hacen es intentar sacar el palo de una escoba de un cubo de fregar. Pero más allá de las bromas, el nombre de Artur sobrevive porque todos necesitamos creer en esta dualidad. Todos llevamos dentro un oso, esa parte que nos protege y que es capaz de soportar el peso del mundo. Y también un humano, esa parte que siente, que ama y que sueña. Artur no es solo un rey, es esa voz interna que nos dice que, a pesar de todo, vale la pena intentarlo. Así que al final la paradoja de Artur es su verdadera fuerza, la bestia y el caballero, el oso que protege y el hombre que sueña. Y esto nos deja con una última reflexión. La realidad, al fin y al cabo, es solo una sugerencia. Lo que de verdad importa es la historia que cada cual decide creer.